Hola, buenos días para todos. Continuando con las actividades del curso de verano en eficiencia energética en vehículos, a continuación queremos presentarle el formato sobre el cual vamos a registrar las variables que se monitorean en la ruta, las variables que se obtienen a partir de la conexión del dispositivo en el puerto OBD y que corresponden a variables de comportamiento que obtenemos del vehículo. En la primera hoja podemos ver el resumen. Esta hoja hace referencia a la información en la cual se realizó la prueba o en la cual se realizaron los diferentes monitoreos del vehículo. Podemos ver que está la fecha de ejecución de la prueba, la hora de inicio y la hora de terminación, así como el nombre de las personas que participaron de la prueba y el rol que cumplió cada una de las personas. En este sentido, si una persona hizo el rol de conductor, debemos colocar conductor. Si otra persona hizo la parte de análisis de datos, entonces colocamos analista de datos y en ese orden de ideas los roles que desempeñó cada uno de los miembros del equipo. Luego vamos a encontrar una hoja 2 que se denomina viaje sub I. El subíndice I hace referencia a el número de viajes que vamos a monitorear. En este orden de ideas, si tenemos 10 viajes, tendríamos viaje 1, viaje 2, viaje 3 hasta el número 10 y deberíamos agregar una hoja por cada uno de esos 10 viajes. En la parte de arriba encontramos la información sobre el viaje, entonces colocamos en este caso el número de viajes. Si fuera el viaje 1, colocaríamos 1, la ciudad donde se realizó, el departamento, el país, en qué ruta, el tipo de superficie de esa ruta sobre el cual se realizó el monitoreo, y si hay alguna observación adicional sobre esa ruta, pues la podemos hacer en esta zona. Adicionalmente colocamos las condiciones ambientales sobre las cuales se realizó la operación del vehículo. Posteriormente encontramos el resumen de los parámetros del viaje. Aquí podemos encontrar la distancia del viaje, la velocidad promedio, la velocidad máxima, la inclinación promedio, el Positive Kinetic Energy y el número de aceleraciones. Recordemos que estos tres últimos parámetros, inclinación promedio, Positive Kinetic Energy y número de aceleraciones por kilómetro, son los que utilizamos como predictores para estimar el viaje que presente menor diferencia con la población. Luego debemos graficar el perfil de conducción del viaje. Entonces acá le colocamos perfil de velocidad del viaje sub I, pero si corresponde al viaje 1, entonces debemos colocar perfil de velocidad del viaje 1. Repito, cada vez que vamos a adicionar un viaje debemos adicionar una hoja como esta, le cambiamos el nombre a la hoja y diligenciamos toda la información que estamos visualizando por cada uno de los viajes. Luego entramos a diligenciar la información sobre las características técnicas del vehículo. Esta información la dejamos en cada una de las hojas, ya que eventualmente cada uno de los viajes puede realizarse con un vehículo diferente. Si por ejemplo la totalidad de los viajes que vamos a presentar se hizo con el mismo vehículo, pues solamente diligenciaríamos en la primera hoja y la pegaríamos en el resto de las hojas. Si por ejemplo el viaje 1 se hizo con un vehículo A y el viaje 2 se hizo con otro vehículo diferente al vehículo A, entonces debemos nuevamente diligenciar las características técnicas de ese nuevo vehículo. Adicionalmente acá tenemos ya la información particular de cada viaje. Entonces encontramos tiempo, encontramos la velocidad registrada a través del puerto OBD en kilómetros por hora, encontramos el fuel rate, en este caso expresado en litros por segundo, la altitud expresada en metros sobre el nivel del mar, la inclinación expresada en radianes. Esta inclinación sale de un cálculo de la altitud. A partir de la altitud, la velocidad en metros por segundo, la distancia acumulada, la aceleración, el número de aceleraciones, que nos sirve para calcular el número de aceleraciones por kilómetro,
y este cálculo que es la velocidad del instante i al cuadrado menos la velocidad del instante i menos 1 al cuadrado, y estos últimos estas últimas cálculos pues los vimos en el ejercicio de el cálculo de ciclo de conducción que realizamos en el curso durante la semana presencial. Entonces esto es básicamente un ejercicio similar al que realizamos en la semana presencial que se realizó en Monterrey. Posteriormente pasamos a la población. Esta población sirve para registrar todos los viajes que adicionamos. Repito, entonces si realizamos 10 viajes, la población tendría en este caso los valores de los 10 viajes. En esta hoja en particular se colocan los valores de los 10 viajes y también los parámetros de la población, en este caso distancia de la población, de todos los viajes monitoreados como una población, la velocidad promedio de la población, el Positive Kinetic Energy de la población, la inclinación promedio de la población y el número de aceleraciones por kilómetro. Recuerden que la metodología lo que busca es encontrar el viaje sub i que se parece más a cuyos parámetros característicos se parecen más a los parámetros característicos de la población. Por eso es importante tener una hoja en particular para relacionar las variables de la población. En este caso tendríamos el viaje del cual vienen los datos, entonces aquí iría 1, 2, 3 hasta el número de viajes que estemos monitoreando, luego el tiempo de cada viaje, la velocidad, el field rate, la altitud y hasta llegar hasta velocidad sub i al cuadrado menos velocidad en el instante i menos 1 al cuadrado. Esta información es similar, es igual a la que encontramos en la hoja sub i, entonces solo es venir y copiarla de acá y pegarla en la población, y si tenemos digamos 10 viajes entonces haríamos el mismo procedimiento desde el viaje 1 hasta el viaje 10. Posteriormente hacemos el cálculo del del CD y el FR y el FR, que son el coeficiente de arrastre y el coeficiente de resistencia a la rodadura para el vehículo con el cual seleccionamos o con el cual realizamos el viaje representativo. Entonces este procedimiento es similar al que se realiza el que realizamos en la prueba de capacidad de aceleración y en la prueba de cost down para calcular el CD y el FR, que realizamos el día viernes, el día jueves en la tarde y viernes en la tarde durante la semana presencial. Este procedimiento, repito, es igual a ese que realizamos. Entonces la idea es que ustedes en las ciudades de origen puedan realizar pruebas de capacidad de aceleración y pruebas de cost down para calcular el CD y el FR de los vehículos del vehículo que utilizaron para o con el cual se calculó el ciclo representativo. Finalmente llegamos a la pestaña de resultados, y en esta pestaña de resultados pondríamos sería una pestaña, tenemos una parte donde ponemos el resumen de los cálculos o de los valores de los resultados de cada uno de los predictores para cada uno de los viajes. Entonces, por ejemplo, aquí colocaríamos para el viaje 4, perdón, hago aquí una corrección, que esto lo tomamos del ejercicio que hicimos en la semana presencial. Entonces aquí sería así. Entonces pondríamos los valores que, por ejemplo, el predictor inclinación del viaje 2 lo ponemos acá, el Positive Kinetic Energy lo traemos acá, y el número de aceleraciones por kilómetro lo traeríamos acá. Esta información la debemos copiar de cada uno de los viajes, en este caso de este conjunto de datos copiaríamos de esta parte la información y la traeríamos acá a la tabla resumen. Posteriormente, de acuerdo a las indicaciones que se dieron en la semana presencial, calcularíamos el delta o la diferencia entre el Specific Fuel Consumption del viaje
y el Specific Fuel Consumption de la población como parámetro para seleccionar el ciclo de conducción representativo. Recuerden que en este caso seleccionaríamos el que menor delta presente. Una vez seleccionemos ese viaje, digamos que nos dio el viaje 6, entonces vendríamos en este caso a poner la información del viaje 6 en esta tabla, en esta parte de la tabla. Acá pegaríamos toda esa información del viaje 6. Aquí vendríamos entonces al viaje que creamos, que sería el 6, en la hoja 6, viaje 6, y pegaríamos esa información de esta parte, la copiaríamos y la pegaríamos en esta parte y haríamos los cálculos respectivos, en este caso, de las fuerzas resistivas asociadas a la aerodinámica, asociadas a la resistencia a la rodadura, a las inercias o al gradiente y la sumatoria de esas cuatro fuerzas. Haríamos el cálculo de la potencia requerida, de la energía positiva y energía negativa. Esta parte es similar al taller que realizamos con el doctor Daniel Cordero, en donde realizamos estos cálculos para el ciclo, uno de los ciclos establecidos por la legislación de Estados Unidos, creo que es el UDDS. También para realizar esos cálculos necesitamos información del vehículo, en este caso el CD y el FR, el área frontal y la masa del vehículo. Esta información, como se los mencionaba ahorita, la obtenemos de las pruebas que se realizaron. En este caso la obtendríamos de estas pruebas, la obtendríamos de esta zona. Diligenciamos esta parte del formulario, luego la presión, las condiciones ambientales con las cuales se obtuvo el ciclo representativo. Cuando hacemos referencia al RDC, significa ciclo representativo de conducción. En este caso diligenciamos la presión atmosférica, la temperatura, el R del aire y la densidad. Y posteriormente en esta última parte colocamos algunos de los parámetros agregados del ciclo de conducción representativo, como son la velocidad máxima, la velocidad promedio, la aceleración máxima, tiempo, distancia, potencia máxima requerida en rueda, energía positiva máxima requerida en rueda y energía negativa máxima, que es la energía que eventualmente o teóricamente podríamos recuperar. Eso básicamente es el formulario para que se registre. Es el formulario, cómo está constituido el formulario para que se registren los datos. Y si tienen alguna pregunta, por favor no duden en contactarnos a través del correo electrónico o a través de los canales de comunicación que están dispuestos para brindar explicación. Muchas gracias y feliz día.